Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy tenemos un programa dedicado a un tema de ciencias naturales, pero que también es un servicio muy importante para que todos tengamos en cuenta, porque vamos a hablar hoy del camino de los residuos. Sabés que en el mundo producimos millones y millones de toneladas de residuos al año, pero ¿cuál es el camino que recorren esos residuos? ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos? ¿Cómo se gestionan los residuos en nuestro país? ¿Qué son los residuos sólidos urbanos? ¿Cuáles son los residuos que podemos reciclar? ¿Qué pasa con el plástico, por ejemplo? ¿Qué pasa con las pilas y con la basura electrónica? ¿Existe algo así como el reciclaje electrónico? Son un montón de preguntas, estas y muchas más. Te invito a que juntos busquemos las respuestas que van a darnos los mejores especialistas. Te propongo que recibamos ya a nuestra primera invitada hoy para hablar del camino de los residuos. Nos visita María C. Martín. María es doctora en Ciencias Agropecuarias, se desempeña como investigadora independiente del CONICET, es directora de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y participa en el comité editorial de la revista Chicos de Ciencia Hoy. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Contanos, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre basura y residuo? Porque parecen sinónimos, pero no lo son, ¿no? Sí. Me parece que basura es lo que todos identificamos como aquello que ya nos sirve, entonces que tenemos que correrlo de la vista, ocultarlo y que prácticamente tratar de que desaparezca. El concepto de residuo es mucho más moderno y más amplio y en realidad a lo que abre la puerta centralmente es a la idea de que lo que es un residuo de una determinada actividad o de un determinado proceso puede ser un insumo para otro proceso. Es decir, que puede haber un aprovechamiento y lo que nosotros desde la ecología por ahí entendemos como lo que es el ciclo de la materia, ¿no? Los distintos pasos. O sea que el residuo, a diferencia de la basura, puede tener un aprovechamiento. Correctamente. ¿Cómo se clasifican los residuos? Los residuos tenés muchas clasificaciones posibles porque hay, por ejemplo, residuos que son especiales, que tienen que ver con procesos industriales, entonces por ahí uno con el que estamos muy familiarizados es el residuo de demolición y construcción, el que surge de las obras. Los escombros. Los escombros. Por ejemplo, hay residuos peligrosos que vienen de procesos de alguna industria, los residuos patológicos, patogénicos, y con los que estamos más familiarizados, porque todos nosotros como ciudadanos los generamos en nuestra casa a diario, son los que se conocen como residuos domiciliarios, residuos sólidos urbanos. Esos son los residuos sólidos urbanos. Esos son los residuos sólidos urbanos, que también tienen como se abre un mundo ahí adentro, claro, de componentes. Una primera definición general de los residuos sólidos urbanos, ¿cuál sería? Y son residuos que derivan, residuos sólidos, que a diferencia de los líquidos o de los gaseosos, que derivan de la actividad domiciliaria, de la actividad que ocurre en las ciudades. Sí, ¿Y cómo podemos agrupar a los residuos según su composición? Bueno, ahí tenemos, mire, por un lado, lo que conocemos como residuos secos o reciclables, o algunos le llaman inorgánicos, y los residuos orgánicos. Entonces, los residuos orgánicos, para ubicarte, es todo aquello que tiene que ver con el desperdicio de alimentos, con la poda, con las hojas que caen, muy fuertemente, digamos, relacionado con lo que viene de las plantas, de los vegetales, aunque por supuesto también en los restos hay componentes de carne. Los restos de la comida, digamos. Los restos de la comida, por ejemplo. Bien. En cambio, en el mundo de lo que conocemos como los reciclables o los secos, ahí tenemos una variedad muy grande, porque como categorías así más conocidas, uno puede decir, bueno, papel y cartón, plásticos, que ahí también se abre un mundo, un montón de plásticos distintos, metales que pueden ser ferrosos o no ferrosos, vidrio, ese tipo de textiles. Vamos a volver sobre el tema porque después vamos a hablar de la separación de residuos y me vas a contar qué se puede separar para reciclar, qué no, digamos, no es a veces tan sencillo, ¿no? A veces creemos que las cosas son de una manera que no son. Sí. Así que espérame que vamos a volver sobre el tema. Pero si clasificamos por su origen a los residuos, ¿qué clasificación podemos establecer? A ver,
me parece que hay como muchas clasificaciones. En términos de origen, si no sé si te referís exactamente, como tenemos distintas dimensiones, si te referís a lo que viene del origen doméstico o dentro, por ejemplo, de lo que viene de origen doméstico con respecto de otro que puede ser origen industrial, uno podría pensar justamente lo que viene de residuos que tienen su origen en insumos fósiles, digamos, de carbono fósil que generó esos residuos. Ahí, por ejemplo, tenés el plástico u otros residuos que por ahí también están dentro de lo que entendemos como residuos reciclables, pero el origen no es fósil. Por ejemplo, el papel o el cartón, que viene de la fotosíntesis de los árboles que generaron esa celulosa con la que se produjo, y esa fotosíntesis por ahí ocurrió hace unos años, unos meses, entonces no es fósil. Ahora, ¿se sabe? Sí, por supuesto, seguramente cuántas toneladas de basura producimos. No sé si es lo mismo preguntarte cuántas toneladas de basura o cuántas toneladas de residuos. De residuos, sí. En Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo, en el ámbito que más me muevo y más conozco, se generan aproximadamente 7.000 toneladas por día. Entre 7.000, un poquito más, a veces depende. ¿Por día? Depende del año, por día. Esas 7.000 toneladas, ojo que incluyen a los residuos de la construcción, que es una componente muy importante, entre el 30 y el 40%. Por supuesto, te estoy hablando todo pre-pandemia, ¿no? En una situación normal. Y entonces ahí hay entre 3.000 y 4.000 quizás que tienen que ver más con la actividad de los domicilios y la actividad comercial de la ciudad. Y nosotros hace muy poquito en facultad hicimos un estudio interesante que es como que nos metimos en la casa de las personas y ahí llegamos a un número que es que cada individuo en su casa por día genera, por todo concepto, aproximadamente 400 gramos de residuo por día. Bien. ¿Sí? No parece tanto, ¿no? No parece pero bueno, tanto, somos muchos. Sí. Y la mitad de eso es orgánico, que hoy hablábamos de lo que era orgánico, la mitad básicamente tiene que ver con desperdicios de alimentos, que es todo un tema. ¿Quién es el responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos? Lo que se llama autoridad de aplicación, que son los responsables estatales de gestionarlo, son lo que serían los municipios. Esas son las autoridades de aplicación. Hay leyes nacionales generales que se llaman leyes de presupuestos mínimos, que establecen un piso por sobre el cual los municipios tienen que construir sus políticas y sus regulaciones de gestión, y después cada municipio se hace cargo de ajustar y establecer y diseñar políticas específicas de gestión de los residuos y de la higiene en general. Seguramente esto no estuvo siempre ordenado de esta forma que estás describiendo. Te propongo que veamos un informe sobre la primera gestión de residuos en Buenos Aires y después me contás cómo fue cambiando todo desde lo que muestra el informe hasta la actualidad. ¿Te parece? Vamos a verlo. Así fue la primera gestión de residuos en Buenos Aires. En 1580, Juan de Garay fundó Buenos Aires por segunda vez y la bautizó Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. En el mapa estableció el lugar para la Plaza Mayor, un hospital y los conventos de Santo Domingo y San Francisco. La ciudad quedó diseñada con 16 cuadras de sur a norte y 9 de este a oeste, en el espacio limitado por las actuales calles 25 de Mayo hasta Salta y desde Viamonte hasta la Avenida Independencia. Además, había ubicado una fosa inundable alrededor a la que iban a parar todos los desperdicios que generaban los pobladores. Rápidamente, esta zanja se convirtió en el depósito de basura de la creciente aldea. A medida que pasó el tiempo y aumentó la población, el destino de los residuos comenzó a preocupar a los integrantes del Cabildo, quienes propusieron incentivar a los vecinos para que se ocuparan de las tareas de limpieza de la ciudad. Sin embargo, la idea no funcionó, pese a las sanciones que se aplicaban por no hacerlo. En 1678, la ciudad se vio afectada por epidemias, lo que ocasionó que el virrey Bertis creara el cargo de alcalde de barrio. Se trataba de una figura que tenía la función de cuidar la limpieza de las calles. Para eso contaba con la ayuda de un grupo de peones que llevaban todos los residuos a zanjas alejadas del territorio de la ciudad. Después de la independencia, siguió vigente la idea de que los vecinos eran responsables del mantenimiento de la limpieza de las calles y que la policía debía asegurar la implementación de esta normativa. Alrededor de la década de 1850 se creó la municipalidad.
Esta institución, entre otros aspectos, tenía la tarea de gestionar los residuos, por lo que se creó un servicio que todavía existe, que brinda alumbrado, barrido y limpieza. La recolección empezó a estar a cargo de un prestador privado que juntaba los residuos de la parte céntrica de la ciudad y luego los arrojaba en unos pozos ubicados en la zona urbana. En aquel entonces, la mayoría de los desperdicios de Buenos Aires eran orgánicos, por lo que se descomponían rápidamente. En 1860 se desencadenaron las epidemias de cólera, fiebre tifoidea y amarilla. Estas afecciones causaron una enorme cantidad de víctimas y terminaron provocando grandes cambios sociales y geográficos. Por un lado, las clases altas comenzaron a migrar hacia la zona norte de la ciudad, mientras que por otro lado se trasladó la basura hacia los márgenes de Buenos Aires y el sur. Temiendo otra epidemia y teniendo en cuenta que crecía la cantidad de población, se construyeron desagües, cloacas y redes de agua potable. Además, se empezaron a quemar los desechos a cielo abierto. La historia del tratamiento de los residuos de la ciudad de Buenos Aires revela mucho de la vida cotidiana de sus antiguos pobladores. Bueno, comenzamos por el virreinato y llegamos casi hasta finales del siglo XIX. Es interesante esto de que, claro, los residuos que producimos también fueron cambiando con la historia, ¿no? Claro, ahí como decía en el informe, al principio eran orgánicos. El plástico, por ejemplo, como residuo es una novedad de los últimos por ahí 40, 50 años. Claro. A lo sumo había vidrio, es decir, muchas piezas que en su momento también se recuperaban. Claro. Que por ahí lo llamaban los cirujas, lo que después fueron los cartoneros, los recuperadores, y hoy en algunos distritos sobre todo están muy formalizados. Claro. Recuperadores, esa figura, los recuperadores urbanos. Bien. Correcto. Ahora, desde lo que veíamos en el informe hasta la actualidad, ¿cómo fue evolucionando la gestión de residuos? Te cuento más el caso local, pero que me parece que tiene un correlato un poco con lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Pasamos por una etapa en que como la cantidad de residuos, las ciudades crecían, se densificaban en su población y entonces la cantidad de residuos era muy grande y muy difícil de manejar, entonces se fue de alguna manera incorporando tecnología a la quema. Esto que decían de la quema a cielo abierto empezó cada vez a hacer un poco más ya en lugar de cielo abierto con algunas parrillas, con después algunos hornos. En algún momento comenzó ya más en los años, ahí no me acuerdo si 40 o 50, en los grandes edificios instalar calderas. Que incineradores, yo de chico los recuerdo. Claro. Exactamente, donde entonces la gente tenía su balde de residuos que casi sin bolsa, era un balde muchas veces plástico o de metal y que iba al incinerador a la boca y en algún momento esa caldera se prendía. Lo tirabas en la boca que estaba en el piso de tu departamento y eso iba a la caldera que estaba en la planta baja o en el sótano, ¿no? Exactamente, eso pasaba por ahí en los edificios más grandes, en los lugares céntricos, y después había algunos lugares que los que, bueno, decían la quema, los quemeros, ¿no? Claro. Por el sur de la ciudad en Parque Patricios, y allí había también hornos. En algún momento, hacia los 70, se generaron unas usinas que creo que nunca se llegaron a poner en funcionamiento para hacer incineración desde incineración oficial, y eso no se llegó a poner en marcha, por lo menos en escala, y entonces ahí fue cuando apareció la idea del entierro como una alternativa, porque teníamos en Buenos Aires y en las grandes ciudades unos problemas de smog y de contaminación atmosférica tremendos. Entonces allí surgió como idea superadora esta idea del entierro controlado, que básicamente es poner los residuos en un lugar, por supuesto, preparado para recibirlos, aislado, con control de todo el líquido que se genera, de los gases, y bueno, pero es una tecnología que hoy está muy, muy difundida y que no es la panacea, por supuesto, como ninguna. Tenemos un informe sobre los mejores programas de gestión de residuos del mundo. Si te parece, lo vemos y nos contás si estás de acuerdo. Muy bien. Vamos a verlo. Pese a que cada día se producen millones de toneladas de basura en el mundo, 1 de cada 2 personas del planeta no tiene acceso a sistemas de eliminación controlados. La gestión inadecuada de los residuos es un importante problema global que afecta a la salud, al medio ambiente y a la economía. Según un estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, existen 10 lugares del planeta que crearon diversos sistemas de gestión de los residuos sólidos urbanos con resultados ejemplares, muchos de ellos llevados a cabo en países no desarrollados.
En la ciudad de Bo Sierra Leona se generan 120 toneladas de basura diaria y desde 2013 fundaciones y ciudadanos crearon un sistema que permitió generar empleos y nuevos productos a partir del reciclado de los residuos. En Bogotá, Colombia, se lleva a cabo el programa Basura Cero, del que participan recicladores informales y un sistema público-privado que impide que 1.200 toneladas diarias de desechos vaya a rellenos sanitarios, al tiempo que emplea a 8.250 trabajadores en 250 plantas de reciclaje. En Cochabamba, Bolivia, se puso en marcha los ecorecolectores, que permitieron el tratamiento de 29.000 toneladas de residuos anuales y la creación de 443 puestos de trabajo. En Cebú, Filipinas, el sector privado, junto con organizaciones no gubernamentales, aplican un modelo en el que se separan residuos biodegradables, reciclables y orgánicos. En Dhaka, Bangladesh, se implementa un sistema de recolección puerta a puerta en hogares y mercados de verduras, que luego se usa para hacer compost. Singapur posee un modelo de gestión que usa a la basura como recurso para generar electricidad. En Flandes, Bélgica, se dio el incremento en la recuperación de los residuos más elevado de Europa, pasando de casi cero en 1980 al 73% en 2013. Esta cifra se alcanzó gracias a la educación ambiental, al funcionamiento de 340 parques reciclables y a la política del paga como tiras, según la cual, cuanto menos basura producen los ciudadanos, abonan menos impuestos. En Malmö, Suecia, luego de años de aplicar el modelo ecociclo, se logró que apenas el 0,7% de la basura llegue al relleno sanitario. El resto de los desechos se reutiliza para cubrir el 60% del consumo en calefacción. Además, se producen 25.000 toneladas anuales de biofertilizante, 10.000 toneladas de compost y biogás. Otra iniciativa europea es la de la ciudad de Milán, Italia, en la que desde hace unos años se recogen 91 kilos de residuos orgánicos per cápita anuales destinados a hacer compost, recuperando casi 120.000 toneladas de basura. Estos proyectos no hacen más que demostrar que el problema de la basura tiene solución. En unos minutos vamos a traer una comunicación para hablar justamente sobre el compost, pero ¿coincidís, María, con el informe? Sí, muy completo. La verdad que me parece que pone todo a la vista todo lo que se está haciendo en materia de gestión. Qué bueno, muchas gracias. Contame, ¿cuál es el camino de los residuos una vez que tiramos la basura en nuestra casa? Si tiramos la basura, pero hicimos una disposición clasificada antes, en el origen, como se dice, clasificación o disposición en origen. Es lo que deberíamos hacer. Es lo que deberíamos hacer, es lo que la ley dice que tenemos que hacer. Ahí, todo lo que es esto que hablábamos hoy, los reciclables, lo seco, va en lo que en Buenos Aires, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se llama centros verdes. Y estos son lugares donde a su vez, estos residuos que son muy variados, se separan y se acondicionan para venderlos a la industria. En el caso de lo que llamamos basura, si vos compostaras en tu casa, que es de lo que vas a hablar después, eso iría a tu pila de compost, entonces ahí te quedaría una fracción muy pequeñita de residuos, ni siquiera tendrías que sacar la bolsa todos los días, de aquello que no se puede compostar, y es lo que hoy en muchos distritos que tienen rellenos sanitarios, va al relleno sanitario. Lo recoge el camión y se lo lleva en última instancia al relleno sanitario y queda allí. Ahora, ¿cómo separamos los residuos para no cometer errores? Bien, los residuos, básicamente estas categorías que son papel y cartón, plásticos, metales, vidrios, tienen que separarse, y para no cometer errores, que es el error quizás más frecuente, es el que hay que disponerlos limpios y secos. Limpios y secos. Eso es crítico. Ahora, hay algunos que no los puedo limpiar. Tengo el cartón sucio de grasa, por ejemplo, de una pizza o de unas empanadas. Bueno, allí lo que nosotros les recomendamos a los que nos consultan es que se tomen el trabajo de quizás extraer y recuperar las partes que no están dañadas o que no están engrasadas. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué es importante nuestra contribución para la separación de residuos, María? Y nuestra contribución es importante porque generamos poquito, como vos hoy decías cuando yo te di unos números, pero somos muchos. Entonces es crítico, es un aspecto crítico, y somos además los ciudadanos los que estamos como más atomizados, es decir, donde dependemos mucho de nuestras decisiones individuales. Yo te decía esto de cajas de cartón engrasadas, pero ¿cuáles son los residuos que más dudas generan en el hogar a la hora de separarlos, los que no sabemos dónde meter?
La verdad es que respecto de eso hay algunos plásticos que presentan algunas dificultades porque hay plásticos que no está muy claro que son combinaciones de distintos tipos de compuestos y también hay algunos envoltorios y algunos materiales que tienen plástico, metal, cartones y que son lo que se llaman mixtos y eso generan muchas dudas habitualmente. Tenemos Después, por un lado los orgánicos sí. para el compost, cartones Sí. y papeles Sí. y vidrios van Sí. en uno. ¿Y el plástico? ¿Qué hacíamos con el plástico? Y con el plástico lo podemos poner todo junto porque después los recuperadores los clasifican en las 6 o 7 categorías que hay, que son muy distintas y tienen aplicaciones distintas en la industria. Entonces uno los puede poner todos juntos porque eso ya ocurre. Depende un poco de la ciudad. Habrá ciudades que piden separar algunos. Hay plásticos que se usan mucho más que otros, más cotidianamente. Y a veces las dudas, pero me parece que eso lo vas a tratar más adelante, hay con las lamparitas, con las Sí, pilas, claro. con estas A eso voy, cosas, a eso sí. voy en unos minutos, seguramente en el próximo bloque. Sí. Una vez que separé los residuos, ¿qué hago, María? Una vez que separaste los residuos, eso va a depender mucho de esto que vos decías, bueno, del municipio donde estés Claro. y cómo tenga organizada la gestión. Yo te puedo contar, de Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de opciones que hay, desde campanas verdes, contenedores especiales, puntos de recepción, puntos móviles, puntos fijos, puntos móviles. Uno puede acercarse también a las cooperativas, porque las cooperativas están en los distintos barrios de la ciudad. ¿Y desde cuándo dirías que hay una cultura del reciclaje más o menos extendida? En el mundo hace unos cuantos años, y estamos hablando de décadas, en lo que es Buenos Aires, que ha entrado un poco a la Argentina a partir de muchas veces ciudad, es un poco por donde entran estas políticas más fuertemente. Yo te diría que ya a partir de la sanción de la Ley de Basura Cero, años 2005, 2006, 2007, ahí empezó muy fuerte un programa de, digamos, un cambio en la concepción de cómo se debían gestionar los residuos. No hace mucho tiempo, ¿eh? No hace mucho tiempo, es una historia, sí. es un proceso de aprendizaje también. ¿Qué pasa con ese plástico que no reciclamos? Seguramente oíste hablar de las islas de plástico. Te las presentamos. Se llaman islas de plástico a los grandes parches de basura ubicados en los océanos. En el centro del Pacífico Norte existe uno de enormes dimensiones. Se calcula que tiene 10 kilos de plástico por kilómetro y tiene 3 veces el tamaño de Francia. Este continente de basura se caracteriza porque posee concentraciones excepcionalmente altas de plástico atrapados en las corrientes del giro del Pacífico Norte, que se arma debido a un vórtice de flujos oceánicos. En 2009 se descubrió la mancha de basura del Atlántico Norte, que tiene relación con el giro oceánico de esta masa de agua. En 2011 se identificó otra isla de basura en el Pacífico Sur. Actualmente se producen alrededor de 225 millones de toneladas anuales de este tipo de polímeros y solo se recicla un 5%, mientras que un 10% del total termina en el mar. De los desechos que terminan en los océanos, una parte está formada por los llamados microplásticos, a veces tan pequeños como un grano de arena. Estos provienen del lavado de textiles sintéticos y del proceso de abrasión de los neumáticos durante su utilización, entre otras actividades humanas. Estas islas de basura tienen un enorme impacto ambiental. Ocurre que los trozos más pequeños y los microplásticos se mezclan con los microorganismos marinos de los que se alimentan los peces y de esta manera ingresan en la cadena alimentaria. Se estima que dentro de estos parches de desperdicios hay 6 kilos de microplásticos por cada kilo de zooplancton. Además, cuando los desechos tienen forma de filamento, funcionan como trampas mortales y enredan aves y tortugas marinas, y en ocasiones los residuos de mayor tamaño pueden causar la muerte de animales como focas y ballenas. Por otra parte, la teoría establece que una pieza de plástico puede atraer los llamados compuestos orgánicos persistentes conformados por plaguicidas clorados, bifenilos policlorados o hidrocarburos aromáticos. De este modo, si la hipótesis es cierta, los microplásticos además se convertirían en conductores y transportadores de altas dosis de contaminación para todas las especies que los ingieran. Pero, aun si esta teoría no se verificara, lo cierto es que estos objetos son una amenaza y pueden aportar sustancias químicas propias, tales como los aditivos que se agregan durante su producción, como el bisfenol A, que puede provocar efectos tóxicos significativos en los animales que los ingieren. El pronóstico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que si no se toman medidas urgentes, en 3 décadas los océanos tendrán más polímeros que peces y que cerca del 99% de las aves marinas lo habrá incorporado a sus sistemas digestivos. Debido a que la mayoría de los residuos son microplásticos, resultan muy difíciles de limpiar, por lo que revertir esta situación depende
depende del compromiso de todos. Depende de nosotros y es un desafío muy grande. Te adelanté que íbamos a hablar sobre el compost, qué podemos hacer con los residuos orgánicos, y estamos en comunicación con Esteban Kowaljow. Es doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, contame, ¿qué es el compost? Bueno, el compost es un producto estable, un producto sólido que se origina a partir de un proceso que se denomina compostaje. Este producto proviene de distintos tipos de residuos orgánicos. Acaban de nombrar los residuos orgánicos domiciliarios, o sea, la basura orgánica que generamos en nuestros hogares. Pero también se puede compostar los residuos de poda, se pueden compostar diferentes tipos de estiércol, se pueden compostar lodos cloacales que vienen de plantas depuradoras de líquidos cloacales, se puede compostar residuos y lodos de industrias, por ejemplo, la cervecera o la lechera, y se pueden compostar en forma independiente, pero también se pueden mezclar. Por ejemplo, los estiércoles se pueden mezclar con los residuos de poda. ¿Y para qué sirve el compost o la práctica del compostaje? Bien, el uso tal vez que nosotros tenemos más conocido es el de un fertilizante orgánico. En este sentido, lo podemos relacionar con disminuir la cantidad de fertilizantes inorgánicos, por ejemplo, que son más caros y a veces tenemos que importar. Este fertilizante orgánico, que lo que hace es aportar nutrientes para que crezcan mejor las plantas, lo podemos usar desde una maceta a un jardín, paisajismo, horticultura, producción forestal, a ya producciones a una escala más grande como la producción no orgánica, y más recientemente con todo este avance de la agroecología va a aumentar la demanda de compost. Pero también sirve para algunas otras cosas, o sea, sirve como un mejorador de suelo, aumenta la materia orgánica del suelo y hace como un efecto esponja que retiene más agua. Entonces ahí se puede usar, por ejemplo, para restaurar suelos degradados por sobrepastoreo, por fuego. Otro uso que tiene es aumentar la cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Eso a veces disminuye la cantidad de contaminantes en los suelos, entonces también se puede usar para disminuir la cantidad de contaminantes de los suelos. Y un último uso es para tratar algunas enfermedades de las plantas, como té de compost, como algunos extractos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace el compost, Esteban? Bien, se hace a través de este proceso que yo llamé compostaje. La podemos definir al compostaje como una bioxidación controlada de residuos orgánicos. Suena un poco complejo, pero bio viene de vida, microorganismos, principalmente bacterias y hongos. Oxidación, queremos que estos microorganismos tengan oxígeno, que los microorganismos que actúen sean aeróbicos. Y controlada, nosotros tenemos que darle a estos microorganismos las condiciones necesarias para que se desarrollen rápidamente, o sea, condiciones principalmente de oxígeno y de humedad. ¿Qué pasa con la temperatura? Es importante que durante el compostaje se genere una etapa termofílica, un aumento de temperatura generado por los mismos microorganismos. Eso es muy importante porque acelera el proceso y disminuye patógenos y algunas semillas. Hay que tener en cuenta que eso se genera con grandes volúmenes. Grandes volúmenes, por ejemplo, el Mercado Central está pensando en compostar toda su basura orgánica, que son unas 30.000 toneladas anuales, y ahí sí se genera esta etapa. Tal vez en nuestras casas no tenemos esos picos de temperatura, entonces ahí es importante decir que no pongamos en el compost residuos de origen animal o heces de nuestras mascotas, porque no tenemos ese pico de temperatura que hace que se elimine. Ok, a propósito de eso, si quiero hacer compost en casa, ¿puedo hacerlo aunque viva en un departamento o incluso en un ambiente pequeño? Sí, se puede, y yo realmente se lo recomiendo a todas las personas que pueden hacer compost, empiecen a compostar. Como bien dijeron recién, los residuos orgánicos son el 50% de los residuos que generamos, vamos a disminuir un montón. Hay un montón de tecnología en composteras que son recipientes adaptados para poder compostar, que tienen distintos tamaños y se pueden usar en departamentos y en las casas. Eso para mí es muy importante. Igualmente, como dijeron recién también, los municipios pueden empezar a desarrollar el transporte diferencial y el compostaje a escala municipal.
Muchas gracias, Esteban, por estos minutos. Te mando un abrazo grande. Volveremos a consultarte seguramente. Gracias, Esteban. Te hago una última pregunta brevemente, María. Sí. ¿Es verdad que los jóvenes, que las nuevas generaciones tienen una conciencia de la importancia del reciclaje que tal vez los más grandes no tenemos? Sí, totalmente Es de así. acuerdo. Sí, eso ocurre desde el jardín de infantes. Qué bueno, Sí. qué suerte que sea así. Punto para la educación también, Sí, ¿no? totalmente. Podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. María, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Volveremos a consultarte. Igualmente, muchas gracias. Y en el próximo bloque vamos a seguir hablando del camino de los residuos. Vamos a ver qué pasa con las pilas, qué pasa con la que llamamos basura electrónica. Esperanos después de la pausa. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando del camino de los residuos y es el momento ahora de hablar de las pilas y de la basura electrónica. Y para eso convocamos a un nuevo invitado. Hoy nos visita Gustavo Fernández Protomastro. Gustavo es máster de Ingeniería y Gestión Ambiental. Es docente del posgrado de especialización en tecnologías urbanas sostenibles de la Facultad de Ingeniería de la UBA y de la Cátedra de Residuos de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, entre otras. Es fundador y socio gerente de una empresa orientada a la ingeniería y gestión ambiental y dirige una red de operadores del mercado de residuos y rezagos eléctricos y electrónicos de metales y catalizadores. Además es consultor en estudios de impacto ambiental de parques eólicos y tratamiento de residuos. Hola Gustavo, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, muchas gracias a vos por invitarme. Un placer. Contanos qué tipos de pilas existen. Mira, básicamente se separan en dos tipos por sus químicas y sus usos. O sea, en primera instancia están las primarias, que básicamente tienen un solo ciclo de vida útil, contra las secundarias, que son las recargables. Bien. Las que usamos en la computadora, en el celular, que se están empezando a usar en los automóviles también, ¿no? Es decir, el mundo empieza a utilizar estas fuentes de acumulación de energía química. Uh-huh. La química es lo que determina también la posibilidad de uso y de recarga y el valor económico al momento de reciclado. Esto es fundamental para el desarrollo de toda la industria de reciclado. Yo tengo que encontrar un valor económico en ese desecho que tiro. Uh-huh. Si la pila primaria básicamente es una sal de zinc con algo de cobre, con poco valor económico, y se usa una sola vez, el destino seguramente vaya a ser la disposición final. Claro. Lo más interesante es, y lo más racional para la economía del mundo, imagínate, en un teléfono celular, estar yendo al kiosco cada vez que se me acaba la pila a comprar una pila nueva, es totalmente impensable. Uh-huh. O la computadora yendo al kiosco cada vez que se me acaba la batería. O el día de mañana con los autos. Uh-huh. Para eso existen las pilas recargables, las secundarias, que originalmente eran de plomo ácido, las que todavía tenemos en el automóvil, pero que la evolución del conocimiento llevó a desarrollar pilas más livianas, con un mayor ciclo de vida, con nuevos materiales, en los cuales Argentina está jugando un rol estratégico a futuro, porque tenemos fuente de litio. Claro. Claro, ese litio, o sea, lo podemos obtener de la minería primaria, de los salares de litio de Salta, Jujuy, del norte, que también son importantes en Bolivia, en el norte de Chile, como ese triángulo del litio mundial. Y también lo podemos sacar de reciclado. Es decir, tenemos que empezar a diseñar ya estas pilas del celular, de la computadora o de los automóviles, pensando en su ciclo de vida, para que no dependamos siempre eternamente de la minería. Claro. Vos sabés muy bien que, y lo hemos visto en un montón de documentales o conocido los problemas de la mega minería, de los yacimientos, de todo el impacto. Obviamente vivimos en un mundo de minerales, donde nos rodean, todo este estudio está lleno de hierro, cemento, cobre con todos los cables, las pantallas que tienen infinidad de metales, pero tenemos que ser más racionales en el consumo. No podemos seguir usando la pila primaria de la uso y la tiro. Claro. Cosas que no hay que hacer con una de esas pilas primarias, ¿no? Digo, no hay que perforarla, por ejemplo, Claro, no hay que destruirla. quemarla. ¿Por qué? No. Primero, fundamental, yo soy padre de una nena de 4 y una beba de 7 meses, la pila botón, cuidémosla en casa. Claro, la Han chiquitita, muerto la de los cientos relojes. de chicos de relojes y todos los juguetes Sí. chinos que andan, Claro. ¿viste? Todos los juguetes modernos, todos vienen hacen lucecitas, tiene una pilita de botón. Esa, el niño, el bebé, se la lleva a la boca, le puede perforar el estómago. Entonces, primero tener
ante todo en tiempos que hemos aprendido la importancia de la salud con esto del COVID y demás, tener ese cuidado en casa. Nos tenemos que cuidar no solo de los virus y de la bacteria, sino también de esos riesgos del hogar. Una pilita botón tirada por ahí, un chiquito se la lleva, si tiene la mala suerte que se rompe la superficie, la puede afectar. Las pilas primarias también, o sea, no romperlas. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de contención. Todos los aparatos electrónicos en general, un celular, una computadora, un teclado, una plaqueta electrónica, no hay que romperlos porque una vez que se rompen, es decir, hay un montón de metales buenos y valiosos a la hora de reciclado. O sea, una plaqueta electrónica puede tener cobre, plata, oro. Cuando hablamos de oro, hablamos del valor económico que puede tener eso, pero también hay otros metales altamente peligrosos. No es que hay mala fe en un diseñador de una pila o de una computadora en ponerle cadmio, bromo, plomo, metales pesados, cancerígenos y altamente tóxicos. Cada metal en una pila, en un aparato electrónico, cumple una función, para la cual un ingeniero de Silicon Valley, de China, de Japón o de Argentina le decidió poner una soldadura de plomo o una pila con zinc o con cobre o con níquel, con cadmio. Todos metales que si yo los ingiero, los llevo a mi organismo, son letales. Claro. Por eso, el logo mundial de la gestión de residuos electrónicos y de pila es un tacho tachado. Esto a los argentinos nos sonaría raro. No deben ir mezclados con la basura doméstica. En los bloques anteriores hablamos de esa basura. ¿Por qué nadie quiere un SEAMSE? ¿Por qué nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa? En parte por las gaviotas, las moscas, las ratas, pero en parte porque esas pilas, enterradas con la basura doméstica y pisoteadas por esa máquina vial de rellenos sanitarios, se rompen y empiezan a lixiviar. Empiezan a halagar ese plomo, ese cadmio, ese mercurio, pilas que tienen mercurio, y eso llega a las napas freáticas y todavía gran parte de la gente del AMBA o de los que viven cerca de los rellenos sanitarios o basurales del resto del país toman agua de pozo. Claro. Esa pila larga mercurio, larga cadmio, larga y no lo plomo, tomamos. y no lo tomamos. Eso desarrolla la enfermedad del niño azul, que es la presencia de plomo en sangre, y un montón de otras enfermedades que provocan la muerte y bajan o destruyen la calidad de vida de los chicos que viven cerca de los basurales. Tengo un informe, Gustavo, que nos cuenta por qué hay que reciclar las pilas. Lo vemos y seguimos conversando. ¿Por qué hay que reciclarlas? Mira. Las pilas y las baterías están confeccionadas con metales y sustancias químicas tóxicas, tales como el mercurio, el cadmio o el plomo, que son peligrosas para la salud. De hecho, algunos estudios indican que los componentes de estos artefactos son cancerígenos o pueden causar problemas neurológicos. Además de afectar a los humanos, pueden dañar el ecosistema. Así, las baterías con base de plomo y cadmio representan las mayores preocupaciones ambientales, tanto que en 2009 en Europa se prohibió el uso de níquel-cadmio como componente. También se presentaron proyectos para prohibir las baterías con base de plomo y por primera vez se agregó a la lista de contaminantes el litio-ion. Como se trata de elementos pequeños y cada vez más habituales, es frecuente que en los hogares, empresas e instituciones se los arroje a la basura corriente como si fueran un residuo cualquiera. Solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires se consumen unos 40 millones de unidades al año de pilas y baterías. Cuando no se las desecha en contenedores específicos, terminan en vertederos. Una vez allí, la lluvia lava los restos de las pilas y arrastra su contenido químico que se infiltra a través de la tierra hasta que alcanza la napa subterránea de agua y la contamina. Como las napas se mueven constantemente, su contenido termina vertiéndose en los ríos, que luego pasan a los mares, donde se incorporan finalmente a la cadena alimentaria. Esta situación afecta al medio ambiente y a la salud de los seres vivos, pero sobre todo impide recuperar los metales que contienen. De hecho, todas pueden ser recicladas con recuperación de materiales valiosos y casi el 90% de las pilas recargables es reutilizable si se las trata adecuadamente. Además de prevenir sus posibles efectos contaminantes, el reaprovechamiento y el reciclaje tienen diversos beneficios. Cuando se las trata correctamente, se pueden reintroducir en el ciclo productivo materias primas cada vez más escasas y de más valor. Además, se ahorran recursos naturales y energéticos, disminuyendo el potencial impacto de estos residuos sobre el medio ambiente. Finalmente, hay un beneficio económico, dado que el uso de materiales reciclados en la cadena de producción es mucho más sostenible y módico que usar materiales nuevos, debido a que se ahorran muchos costos de extracción. Las pilas y baterías con sustancias tóxicas seguirán estando con nosotros, pero el daño que causan disminuye sensiblemente siempre que se desechen adecuadamente.
Quiero hacerte, Gustavo, algunas preguntas más sobre basura electrónica, pero te las voy a hacer después de la pausa. ¿Me esperás? Dale. Ya venimos. Seguimos con Todo Tiene un Porqué y antes de continuar con el camino de los residuos te invito a compartir una de nuestras secciones habituales. ¿Te acordás? En este caso, ¿te acordás del primer mundial de básquet en Argentina? Mira. ¿Te acordás del primer mundial de básquet en la Argentina? El fútbol, el automovilismo y el boxeo movían multitudes en nuestro país, pero el básquet de a poco también lograba imponerse como un deporte popular. En 1950 tuvo lugar el primer mundial de básquet en la Argentina. Fue un suceso histórico. La final se disputó el 3 de noviembre de 1950 en el mítico Luna Park. Los dos equipos que llegaron a esta instancia, invictos y con posibilidad de consagrarse campeón, fueron Estados Unidos y nuestra selección. El partido se jugó con localidades agotadas y fue durante muchos años el evento que reunió mayor cantidad de público en el tradicional estadio porteño. El conjunto argentino, guiado por el talento de Oscar Furlong y de Ricardo González y dirigido por Jorge Canavesi, se impuso por 64 puntos contra 50. Fue un salto gigantesco para nuestro básquet. Pero en 1956, tras el golpe militar, los jugadores del equipo campeón fueron suspendidos de por vida, acusados falsamente de recibir dinero en épocas en donde este deporte estaba reglado por el amateurismo. Este hecho retrasó durante años el desarrollo del básquet en el país. Ya en el nuevo milenio, los nietos deportivos de aquella primera generación dorada consiguieron jugar otras 2 finales mundialistas y obtener la histórica medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ahora sí, volvemos a nuestro tema del día y además de las pilas, ¿existen, Gustavo, otros tipos de basura electrónica? Mira, Juan, alguien cantaba una vez, el tiempo pasa y nos fuimos poniendo tecnos. La vida moderna es tecnología. Hoy no solo usamos computadoras y teléfonos celulares, sino heladeras, lavarropa, aire acondicionado. Si era antes de chico, dormíamos la siesta sin aire. Hoy un chico, si no le pones aire, si no tiene la televisión. La vida nos rodea, una casa normal más o menos tiene unos 40 aparatos o dispositivos eléctricos y electrónicos, desde herramientas, alarmas, juguetes, simuladores de remo, computadoras, pantallas de lo que sea, tablet. Y todo eso tiene, en algún momento se convierte en residuo. Todo tiene un ciclo de vida. En Claro. algunos casos hay una maldita palabra que es la obsolescencia programada, que alguna gente te diseña aparatos. Hay una lamparita en una universidad de Estados Unidos que está funcionando hace 100 años. Sí. Nosotros vivimos cambiando lamparitas, los tonos de las computadoras, e incluso tienen un chip que después de cierto tiempo de uso, ¡pum!, no te lo deja funcionar más o recargar más ese tono, ¿no? Entonces, toda esa vida moderna que ha ido, esa vida tecnológica, nos ha ido mejorando nuestra conectividad, nuestra relación, el ambiente en el cual estamos, aire acondicionado, cocinas eléctricas, electrodomésticos, ya no hay que lavar nada a mano, pero nos implica una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque por más allá de la obsolescencia programada y esto que hay algunos objetos que están hechos para que cumplan su ciclo de vida rápido, estos aparatos tienen un ciclo de vida. Tarde o temprano, y por una posible rotura, daño o destrucción, pero también en una moda. Claro. La mayor parte de los celulares, de las computadoras, de los televisores, Están en condiciones de seguir están usando. en condiciones, pero salió el 3G, el 4G, el 5G, el televisor, el LED, pantalla plana. Entonces, la vida moderna nos da un montón de beneficios con estos aparatos electrónicos, pero también nos da la responsabilidad de la correcta gestión. Estamos hablando de 7, 8, 10 kilos por habitante año contra 1 kilo habitante serían 365. O sea, es una pequeña porción de los residuos que genera una casa que los tenemos que separar, no mandarlos al tacho con la basura doméstica y hacer esta recolección diferenciada, ir a un punto verde una vez al año. O sea, le estamos pidiendo a cada uno de los argentinos, no una cuarentena de 150, 180 días, estamos diciéndole una vez al año, Llevar la licuadora. 2 horas, lleva tu licuadora vieja, algo que se te rompió o algo que decidiste cambiar y no está mal, ¿viste? Es decir, hay toda una preocupación de... Pero no podemos ir usando un celular primera generación o una computadora Pentium 2 en tiempos modernos. Adaptémonos a eso, pero seamos responsables con la gestión. Ahora, llevémoslo a un punto verde, a un lugar, y esta industria ya está desarrollada en Argentina para empezar a reciclar ese aparato al final de su ciclo de vida
útil o por la moda que nos lleva a cambiar. Eso iba a preguntarte y es mi última pregunta, Gustavo. ¿Existe entonces el reciclaje electrónico y está en marcha en nuestro país? Sí, Provincia de Buenos Aires tiene una ley RAE, algunas otras jurisdicciones. RAE, ¿qué es el RAE? Decilo. Residuo de aparato eléctrico electrónico, así se llama a nivel jurídico este conjunto de aparatos. Y hay un desarrollo de una industria incipiente. Acá en Capital hay unas 7 o 8 empresas que trabajan. Provincia de Buenos Aires tiene más de 12. Algunos casos cooperativas que desguazan la heladera, el lavarropa, sacando hierro, cable de cobre. Y en otros casos ya empresas más especializadas que, por un lado, recuperan partes, los servicios técnicos reparan la función. Es decir, yo me salgo de una heladera, los tipos le cambian 2 plaquetas, le cambian el motor y la pueden volver a vender. Y después otra gente que vuelve a la materia prima, que esa heladera es chapa para volver a hacer un auto, una casa. Ese cobre del motor o el bronce del motor puede ser usado para hacer un cable u otra computadora. Eso se llama economía circular. Tenemos que dejar de pensar la economía lineal, que era extraía, industrializaba y enterraba en el relleno sanitario, para hacer circular una economía redonda en el cual el desperdicio de la heladera, la computadora, el automóvil pasa a ser el insumo del nuevo proceso productivo. Esto es un cambio conceptual y que la Argentina tiene que avanzar rápidamente porque ya el mundo llegó a eso. Es decir, cada vez hay menos dependencia de la minería primaria, de la obtención de esos recursos que impactan terriblemente en el ambiente, para buscar en la basura la materia prima de la nueva economía verde que se viene. Clarísimo, Gustavo, muchas gracias. Estamos terminando ya el programa, te agradezco mucho que hayas venido, fue muy interesante escucharte, seguro te vamos a volver a consultar. A vos te digo gracias por habernos acompañado hoy y te espero en nuestro próximo programa, cuando nos haremos más preguntas, buscaremos nuevas respuestas, pero sobre otros temas, porque claro, todo tiene un porqué. Ahora te dejamos con Altavoz, Juan Andino, Cata Delía y todo el equipo en la televisión pública enseguida. Muchas gracias, chau.